Bienvenidos a la sección sobre Derecho y Legislación del podcast. En estos capítulos analizaremos temas de Derecho y Legislación. Bienvenidos. Derecho y Legislación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, a la sección Derecho y Legislación. Gracias por escuchar los otros capítulos y dejar los comentarios. Lo hemos leído todo y vamos a ir tocando los temas que nos han pedido. En este episodio de hoy hablaremos sobre los atributos de la personalidad, que son aquellos elementos inherentes a la persona que la definen como tal. Ojo, no confundir los atributos de la personalidad con los derechos humanos o los derechos personalísimos. Bueno, para comenzar, veamos una definición. El abogado y autor chileno don Carlos Ducci Claro define los atributos de la personalidad como ciertos elementos, propiedades y características que son inherentes o que integran el concepto de personalidad. Asimismo, la gran trilogía de autores, Somarriba, Alessandri y Bodanovich, lo definen de manera similar como las propiedades inherentes a toda persona y que como tales siempre lo acompañan. Dentro de los atributos de la personalidad encontramos el nombre, que identifica a la persona y la distingue de los demás. También se encuentra la capacidad de goce, que se refiere a la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. Después la nacionalidad, por su parte, que establece el vínculo jurídico entre una persona y un Estado, mientras que el domicilio indica el lugar donde se reside habitualmente. El estado civil como atributo de la personalidad es aplicable a las personas naturales y en ocasiones excepcionales a las personas jurídicas. Finalmente, la doctrina clásica agrega el patrimonio como otro atributo de la personalidad, debido a que éste se encuentra íntimamente ligado al individuo y a su capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. En resumen, los atributos de la personalidad son elementos esenciales que definen a la persona como tal y le otorgan capacidad para ejercer sus derechos y obligaciones. En este capítulo veremos el primer atributo de la personalidad, el nombre. Bueno, para profundizar sobre el nombre como uno de los atributos de la personalidad, definamos qué es el nombre. El nombre se define como la palabra o las palabras que sirven legalmente para distinguir a una persona de las demás. Es importante destacar que el nombre se compone de dos partes: el nombre de pila o nombre propiamente tal, que nos permite identificar a las personas en el grupo social, y el nombre patronímico o apellido, que nos permite verificar a qué familia pertenece una persona. Pero, ¿qué sucede cuando una persona decide utilizar un seudónimo o nombre artístico en lugar de su nombre real? Bueno, es común en la industria del entretenimiento, donde los artistas adoptan nombres artísticos más fáciles de recordar o que suenan más atractivos para su carrera. Así, por ejemplo, el actor Max Sinclair adoptó el nombre artístico de Vin Diesel. La cantante Stephen Johann Angelina Germanotta es conocida como Lady Gaga, y la escritora Joanne Rowling firmó sus libros como J.K. Rowling. Pero no solo en la industria del entretenimiento encontramos personas famosas que utilizan seudónimos. Por ejemplo, el escritor español Miguel de Cervantes utilizó el seudónimo de Alonso Quijano para su personaje principal, Don Quijote de la Mancha. También el autor del clásico Principito, Antoine de Saint-Exupéry, utilizó varios seudónimos a lo largo de su carrera literaria. No debemos olvidar también que, aparte de los seudónimos y el nombre de pila y el nombre patronímico, también existe el nombre social, que es el que se utiliza por una persona en razón de su expresión de género y que difiere de su nombre legal. Recordemos también que género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos constructivos, sociales y culturalmente en torno a cada sexo biológico que en una comunidad en particular reconoce en base a la diferencia biológica. ¿Pero qué es la identidad de género? Bueno, la ley entiende que la identidad de género es la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí mismo. Eso puede o no corresponder con el sexo y nombre que figura en el acta de inscripción del nacimiento. Pero bueno, del nombre social, la igualdad de género, vamos a hablar en otro capítulo. Continuemos con el nombre. En conclusión, el nombre es un atributo esencial de la personalidad que nos permite identificarnos en sociedad y establecer nuestra afiliación familiar. Sin embargo, existen casos en que las personas famosas deciden utilizar seudónimos para su carrera artística o literaria. Hemos visto que la ley establece que el apellido de los progenitores se transmitirá, pero no se refiere a padre y madre, ya que desde la dictación de la ley 21.334, el 9 de mayo del 2021, se puede modificar el orden de los apellidos. La legislación actual permite la inscripción de hijos e hijas por parte de parejas homoparentales. Además, los progenitores determinarán, de común acuerdo, el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos a la inscripción de nacimiento del primer hijo común.
y si no llegan a acuerdo, se determinará mediante un sorteo ante el oficial de registro civil. Entonces, pregúntate, si tú utilizas el apellido de tu padre, ¿cómo sería tu nombre si primero llevaras el apellido de tu madre? También hemos visto que si la filiación del hijo o hija queda determinada solo respecto de uno de los progenitores, se le inscribirá con el respectivo primer apellido de dicho progenitor, y si posteriormente se determina una filiación no establecida al momento de la inscripción de nacimiento, se mantendrá el orden de los apellidos del primer hijo común. Por último, es importante destacar que toda persona mayor de edad puede solicitar por una sola vez el cambio de orden de apellidos determinados en su inscripción de nacimiento y rectificar los registros con que se lo hubiera identificado en el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, porque pueden haber errores. Bueno, eso es lo que queríamos tocar hoy día. Los atributos de la personalidad, que lo vamos a seguir desarrollando en diferentes capítulos del podcast en la sección Derecho y Legislación, y hablar en este capítulo en especial sobre el nombre. Así que gracias por acompañarme en este episodio sobre el nombre y esperamos que la información te haya sido útil. No olvides compartir la información, apretar la campanilla, dejar un comentario y decirnos qué materia quieres que hablemos en esta sección del podcast sobre Derecho y Legislación. Soy Edgardo Lovera, que tengas un muy buen día. Derecho